Gracias por acompañarnos. Somos Café, comunidad de amor, fe y esperanza. Sabemos que el mensaje que escuchará a continuación será de edificación para su vida. Así es el mundo. Estamos en un mundo contaminado en todo sentido, ¿no es cierto? Si está contaminado en lo espiritual, ¿qué se puede esperar de lo natural? Si es un mundo que trae daño, destrucción, muerte, pues todo lo que vemos en lo natural es efecto de lo espiritual. Todo eso es condición del corazón del hombre, y pues la mayoría de veces vemos solamente nuestra condición, nuestro deseo, nuestros propios intereses antes que el de los demás. Pero ese no es el tema. Y bueno, vuelvo y digo, quiero darle la bienvenida a todos los que nos visitan hoy por primera vez, a los que nunca han asistido a una iglesia cristiana, bienvenidos también. Espero que la palabra de Dios sea obrando de una manera poderosa, sea tocando su corazón, sea transformando su vida, sea impactándole. Y pues quiero saludar también a todos los que nos escuchan por las redes sociales, por Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y todo eso, todo lo demás. Hoy en día vivimos conectados con todo, así que quiero saludarlos a quienes nos escuchan o nos ven a través de estas redes. Hemos venido hablando acerca de trayendo el arca a mi hogar, de una serie llamada Discípulos Verdaderos. Y a veces preguntamos, bueno, con respecto a los discípulos, ¿qué tiene que ver el arca en mi casa, en mi hogar? Y tiene que ver con que los discípulos tienen la presencia de Dios aún en su casa. En su casa se mueve y debe moverse la gloria de Dios y transformar la vida de todos los suyos. Y este ya es el tema, digamos la tercera parte, y en donde, la tercera parte, en donde quiero darle fin a este tema acerca de trayendo el arca a mi hogar. Si usted no ha escuchado la primera parte, la segunda parte, puede solicitarla y se le estará enviando a su WhatsApp. Si usted quiere, se le envía a su WhatsApp, o puede conectarse a través de nuestras redes y ahí también puede escucharla. Entonces puede buscarla por SoundCloud, ahí podrá escuchar. Le aconsejo que escuche la primera y la segunda parte para que pueda tener una idea acerca de lo que se ha venido predicando, de lo que se ha venido hablando acerca de traer el arca a mi hogar. Y esto hace referencia a la intención de David de querer llevar el arca a Jerusalén. Acuérdense que después de que los filisteos se habían llevado el arca, los hijos de Elí habían perdido el arca, habían ido a la guerra y se llevaron el arca a la batalla. Y hubo una serie de inconvenientes y el arca la perdieron. Eso causó no solo la muerte de los hijos de Elí, sino que también causó la muerte del mismo Elí. Entonces cuando le dijeron a Elí, oye, tus hijos murieron. Y Elí dijo, terrible, o sea, no sé qué cara habrá puesto, pero sí, Y luego, y cuando le dijeron, Elí estaba como acostumbran las personas en los pueblos, en la tierra caliente, ¿no es cierto? Se sientan y se recuestan con la silla en la pared. Estaba recostado con su silla y le dijeron, pero Elí, también perdimos el arca, se la llevaron los filisteos. Elí dijo, ¿cómo? Y al moverse se cayó y se desnucó. Era un hombre mayor
quién sabe de qué manera cayó, había de pronto un taco, un pedazo de palo por ahí o algo. La cuestión es que al caer se desnucó y murió Elí en ese momento. Y los filisteos se llevaron el arca y hicieron con ella, la metieron a su templo, ¿no es cierto? Ahí donde estaba Dagón. Y lo que quiero decir es que la presencia de Dios o el arca de Dios no está a gusto donde hay idolatría, donde se maneja el placer humano, donde hay algo antes que él. Acuérdense que los hijos de Elí eran quienes estaban destinados a ser sucesores de su padre. Y ellos hacían de las suyas en las puertas del templo. Ellos parece que les gustaba estar de ujieres y bueno, ellos estaban a la puerta pendiente de las niñas que venían. Entonces dice que ellos cometían toda clase de barbarie, o sea, en el sentido de que llegaban las muchachas y uy, esta está bonita. Y bueno, hacían las cosas detrás de las cortinas. Se quedaban con lo mejor, se robaban las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y pretendieron que llevándose el arca, el Señor los iba a respaldar. Eso pasa en la vida de muchos, en los hogares de muchos. Pasa que las personas no tienen al Señor, su Dios, como lo decía hace 8 días, no es el primero en sus vidas, no es el primero en su hogar. Y a Dios por eso no permitía que hubiese imágenes, ni nada de idolatría, ni ningún otro Dios, no solo en el templo, sino en todo el pueblo, inclusive dentro de las casas de las personas, de sus hogares. Porque Él quería ser el centro de todo, como lo decía en el primer mensaje y les mostraba en las diapositivas, que Dios mandó a construir, lo primero que mandó a construir a Moisés fue el arca. Le dio las instrucciones de construir el arca y después le dio las instrucciones de construir el tabernáculo. Y el deseo de Dios era que el tabernáculo se estableciera en medio de todo el pueblo. Entonces, cuando el pueblo se asentaba, el tabernáculo debía quedar en el centro. Y el pueblo se repartía por tribus, 4 tribus, 4 tribus, 4 tribus, 4 tribus, o 3, 6, sí, 4, 4, 4, 4. Aquí. Formando en cierta forma una cruz. La cuestión es que cuando usted está desarrollando el libro Vida Discipular, se da cuenta que se habla sobre una cruz y que Cristo debe ser el centro de su vida. Y Cristo debe ser no solo el centro de su vida, bueno, si es el centro de su vida, Él va a ser el centro de su hogar. Y todo en su hogar, en su vida, en la vida de sus hijos, se va a manejar alrededor del Señor. Si Él está establecido en el centro. Y Él va a traer bendición a su vida, a su familia, a sus hijos, como lo veíamos con Obed-Edom. La cuestión es que ellos perdieron, los hijos de Elí perdieron el arca, los filisteos la tomaron, la metieron en su templo con Dagón. Dios tumbó a Dagón, le quitó la cabeza, le quitó los brazos, le quitó las piernas, lo decapitó, lo mochó, lo dejó incapacitado en todo sentido. Estaba diciendo, tienes brazos, no te sirven, tienes pies, no te sirven, y tu cabeza menos te va a servir. Entonces lo sacaron de ahí. Ellos osaron mirar dentro del arca y vino una peste y metieron unos ratones dentro del arca, lo cual quiere decir que parece ser que la peste lo trajeron los ratones. Hicieron ratones y las metieron ahí, unos ratoncitos de oro, y sacaron el arca y la mandaron en una carreta con unos bueyes. El arca llegó, Saúl tomó el arca y la dejó en casa de Abinadab. Allá estuvo por cerca de 20 años hasta que Samuel hizo algo ahí. Pero en realidad el arca estuvo por más tiempo. Estuve buscando acerca de Abinadab porque hace 8 días predicaba acerca de Abinadab y de sus hijos. Sus hijos eran Usa,
y el otro se llamaba Ayod. Sus hijos, David cuando con los años David se hizo rey, quiso llevar el arca a Jerusalén y obró de una manera equivocada. Y les hablaba a ustedes que la mejor forma de agradar a Dios y de hacer las cosas para Dios era según lo que Dios indicaba en su palabra y no según nuestro parecer. Y no podemos agradar a Dios haciendo las cosas según nuestro parecer. A veces decimos, Dios me ama. Él es paciente conmigo. Y respetamos a cualquier otra persona, hacemos como cualquier otra persona quiere, menos como Dios quiere. Y pretendemos que Dios se agrade de nosotros y que haga, o sea, que se aguante con nosotros, pero no nos aguantamos lo que Dios nos pide. Lo que Dios desea que nosotros hagamos para Él. Cuando hay normas en la casa, usted como cabeza de hogar, como padre o como madre, espera que las cosas se cumplan. Que sus hijos y todos los que habitan ahí hagan según lo que se ha establecido en su hogar y no según lo que parece o lo que los hijos quieren. Los hijos comienzan a crecer y comienzan a hacer como quieren, ¿no es cierto? Todos somos hijos. Y todos hemos pasado por esa etapa. Hasta que llega papá y mamá y nos dicen, un momentico, aquí no se hace como usted quiere, sino como yo quiero. Usted hace como usted quiere cuando usted tenga casa, cuando usted pague su arriendo, cuando usted pague la luz, cuando usted haga su comida. Mientras se come lo que hay. Se hace como decimos. No vas a limpiar el cuarto cada 3 meses. La cama la vas a sacudir todos los días, no cada 8 días. ¿No es cierto? Y están ciertas cosas en el hogar y los hijos deben cumplir según sus padres y no los padres lo que hagan sus hijos. Pues así es con el Señor. Hacemos como Dios nos dice que hagamos. Y les hablaba de Mateo capítulo 7 cuando Jesús hablaba acerca de que aquel que oye y hace su palabra es sabio. Usted sabe que el que cumple, el que hace lo que Dios pide es sabio. ¿Usted quiere ser sabio? ¿Usted quiere tener sabiduría? Dice Proverbios, escucha, hijo mío, las instrucciones de tu padre y adquirirás sabiduría. Ahora Jesús hace referencia en cierto sentido a eso, que el que escucha su palabra y la hace es como el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y no sobre la arena. Entonces, ¿sabe qué es lo bonito de tener la presencia de Dios en el hogar, en la casa, con los hijos? Cuando la familia toda sirve alrededor del Señor, que la familia adquiere sabiduría para la vida. Y no solo para la vida terrenal, sino para la vida eterna. Nos hacemos sabios en todo sentido. Cosa que los hijos de Elí no pudieron cumplir. Fueron necios, no tuvieron sabiduría, se llevaron el arca donde no debían, creen que Dios va con ellos en todo. Y cuando no cumplimos, no honramos a Dios, viene muerte. En estos días estábamos en casa de mi hermano Héctor. Estábamos hablando y le comentaba acerca de esto, reforzándolo el mensaje del domingo. Y le decía que
cuando usurpamos el puesto de Dios, vuelvo y les digo, les aconsejo que escuchen el mensaje de hace 8 días. Estuve buscando acerca de Abinadab. Abinadab, algunos escribían que él era levita, pero en la Biblia por ningún lado dice que Abinadab fuese levita. Y a Abinadab le metieron el arca a su casa y lo consagraron, lo bañaron o le hicieron algún tipo de rito para que él estuviera a cargo del arca. Claro, la presencia de Dios estuvo ahí, dice que no hubo enfermo en su casa, pero no se habla de que fue bendecido. Solo que, en cambio, hubo juicio en su casa al final. Al final hubo juicio. Es como las personas que creen honrar a Dios, que hacen las cosas a su fuerza. Les voy a decir qué representa esto. Estoy dando muchas vueltas, espero que me agarren un poquito la idea porque voy a empezar a reunir todo esto, a dirigirlo en un solo sentido. Los hijos de Elí, Abinadab y sus hijos. ¿Se acuerda que les decía que llevaban el arca? David la llevaba con un par de bueyes también y una carreta, e iba Usa al lado, hijo de Abinadab. Y ahí en el valle de Nacor, en ese sembradío, tropezaron los bueyes y tambaleó la carreta. Y Usa mandó la mano y tocó. Y les decía que las ordenanzas de Dios era que solo los levitas podían tocar y cargar el arca. Y no los bueyes, no sobre una carreta, porque Dios quiere ir sobre hombres santos, quiere ir sobre los hombros de a quienes Él ha elegido y ha escogido, y los ha llamado a estar en su presencia. Los sacerdotes eran como príncipes en aquel tiempo. Eran sacerdotes reales, o sea que podían estar en la presencia del rey y ministrar en la presencia del rey. Los sacerdotes eran la clase de protectores, de cónsules, de todo el tipo de personas que podía estar alrededor del rey, ministrando, hablando, escuchando y todo lo demás. Eran sacerdotes reales, en cierta forma eran príncipes que podían estar ahí. Pero ni Usa, ni su hermano Ahiod, ni Abinadab se dice que fueran levitas y que pudieran ministrar en la presencia del Dios vivo. Y murió, porque leíamos ahí en Números capítulo 1 que solamente los levitas podían ministrar y habían sido capacitados y escogidos por Dios para estar en su presencia. Eran los únicos autorizados. Ellos no. Y murieron en el instante. Y les decía que, mejor dicho, voy a leerles lo que tengo acá. El problema está que confundimos amor, pasión, compromiso, servicio por religiosidad, legalismo, fetiches, falsedad, usurpación. Todo lo que a mí me parece y no lo que Dios dice es un problema delante de Dios. Y eso es lo que trae muerte. Y trae que haya confusión y se seque toda bendición en la vida de las personas, de la familia, de una iglesia, de una nación. Hace que haya problemas en todo sentido.
Ese fue el problema con David, que no siguió las ordenanzas de Dios, sino que hizo como le pareció. Y cuando hacemos como nos parece, hay un esfuerzo humano para agradar a Dios, y al final de cuentas terminamos muertos y frustrados sin el deseo de continuar al servicio de Dios. Viene muerte a los hijos. Cuando una familia lleva una vida religiosa y no una vida consagrada y de libertad en la presencia de Dios, hay muerte. Los hijos, al ver esa hipocresía en los padres, no quieren continuar. Sean los padres espirituales, sean los padres naturales, no quieren continuar al servicio de Dios, porque han encontrado mentira y engaño. Esta es mi agüita. Y han llevado una vida falsa de esfuerzo humano, de esfuerzo natural. Y cuando hay esfuerzo natural, hay esfuerzo humano, hay agotamiento. Y hay muerte. La diferencia entre los hijos de Elí, los hijos de Abinadab y los hijos de Obed-edom, porque estamos basando este mensaje en David y Obed-edom, quien fue depositada el arca en su casa, es que los hijos de Elí y de Abinadab murieron. Hasta ahí llegó su generación. Los hijos de Obed-edom fueron bendecidos y fueron establecidos en la casa de Dios hasta la tercera, cuarta generación, y no dice más porque no quisieron continuar hablando de la posición de los hijos. Cuando hay verdad en su corazón y un verdadero deseo de servir, cuando tú has sido investido de autoridad de parte de Dios, cuando Dios te ha investido de sacerdocio, va en ti y va en tus hijos y en los hijos de tus hijos y en los hijos de tus hijos, sirviendo en la presencia de Dios. Y cuando tú lees acerca, que más adelante les voy a mostrar las citas, vas a leer acerca de eso, que es bendición servir en la presencia de Dios. Es bendición. Bendición no es plata, bendición no es dinero, bendición no es hacer negocio. Bendición real, bendición eterna, bendición en todo sentido es cuando tú, tus hijos, los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos y por 1000 generaciones están en la presencia del Rey, sirviendo al Rey. Elí era sacerdote. No me quiero adelantar. Escúcheme esto. No todo el que ofrece sacrificio es sacerdote. No todo el que predica es pastor. No todo el que clava una puntilla en la madera es carpintero. No todo el que me dice Señor, Señor es salvo. No todo el que reza u ora es espiritual. No porque Abinadab hubiese cuidado el arca, era sacerdote junto con sus hijos. La función no determina su identidad y valor. Eso lo hace la religión. ¿Sí la están captando? ¿Sí? La función no determina su identidad y valor. Eso lo hace la religión. Dios determina tu identidad. Y tu identidad determina tu valor y tu función. No nos esforzamos por ser sacerdotes. Ya somos sacerdotes.
La palabra de Dios lo dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 al 9. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Dice, además son sacerdotes santos. No dice que van a ser, dice que son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Póngale cuidado a esto. Yo puedo hacer una mesa, pero no me hace carpintero. Yo puedo poner unos ladrillos y hacer un butaco de ladrillos, pero no me hace ingeniero. Yo puedo hacer un dibujo de una casa, pero no me hace arquitecto. ¿O sí? Eso es cuando digo que la función no determina tu identidad. Porque hay muchos falsos pastores, hay muchos falsos arquitectos, muchos falsos líderes. El hecho de que yo conozca ciertas leyes no me hace abogado. ¿No es cierto? Pero el Señor me ha dado una identidad. Ha dicho que somos sus hijos. Y le cuento que todos sus hijos, todos los hijos de Dios son sacerdotes. Ahora, todo abogado sabe de leyes, pero no todo el que sabe de leyes es abogado y puede ejercer frente a un juez. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? ¿Me la están agarrando? Ok, están agarrando la idea. Dice, pero ustedes no son así. En el versículo 9 de primero de Pedro, usted puede leer el resto, pero el versículo 9 de primera de Pedro, capítulo 2, dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo que elegido. Dios eligió un pueblo. Son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Son sacerdotes ¿de quién? Del rey. La Nueva Traducción Viviente dice, son sacerdotes del rey. Ya, del rey. Una nación santa. La cuestión es que si no han sido ungidos para ministrar al Señor, no lo podrán hacer como a Él le gusta. Porque nosotros estamos siendo capacitados por el Espíritu Santo para servir a Dios, para honrar a Dios, para agradar a Dios, para ministrar en la presencia de Dios. Pero aquel que no quiere, no puede estar en su presencia, no puede cargar la gloria de Dios sobre sus hombros. Los hijos de Elí no querían el sacerdocio, ellos desechaban el sacerdocio, no amaban el servir a Dios, amaban el servir sus propios deleites, su carne, y fueron desechados porque su padre no fue capaz de corregirlo. Cuando la presencia de Dios se manifiesta en tu vida, en tu casa, tus hijos amarán la presencia de Dios, la gloria de Dios, y querrán servir al Señor. Tú puedes ser abogado, pero serás sacerdote de Dios. Tú puedes ser arquitecto, pero también sacerdote de Dios. Y podrás ministrar en la presencia del Señor.
los hijos de Eli fueron cortados. ¿Sabe? Se cortó su generación. No hubo bendición para ellos. En la antigüedad, Dios escogió una familia, una tribu para ser sacerdotes y una familia para ser sumo sacerdote. Y Elí venía de esa línea. Y se supone que sus hijos debían continuar esa línea. Pero su padre no dio el ejemplo requerido, no vivió y no enseñó a sus hijos. En la antigüedad no había escuela de sacerdotes. No había. Si usted mira en Deuteronomio capítulo 6, Dios le ordenó al pueblo que fueran los padres quienes enseñaran a sus hijos la palabra de Dios, la vida del Señor. Son los padres los que le enseñan la conducta, forman la vida de sus hijos en los caminos del Señor. Le dio ese poder, esa autoridad a sus padres. Yo les digo, papás, sus hijos no vienen aquí. Aquí nosotros les brindamos una ayuda a ustedes para que sus hijos sigan ese amor o ese crecimiento por las cosas del Señor. Pero son ustedes los responsables. Jesucristo dijo, dejen a los niños venir a mí. ¿A quién se lo dijo? ¿Al vecino? ¿Al pastor? ¿Se lo dijo a los discípulos? Sí, se lo dijo a los discípulos, porque los padres querían llevar los niños a Cristo y los discípulos no se lo permitían. Los padres deben llevar los niños a Cristo, no el pastor. Nosotros debemos ser facilitadores, los ministros, las iglesias, los líderes, todos los que servimos en la iglesia, somos facilitadores para que los padres puedan acercar a los niños a Cristo. Pero el deber de llevar sus hijos a Cristo está en ustedes, de formarlos. Es que en la iglesia no hacen lo que tienen que hacer con mis hijos. Padres que mandan a los niños solos a la iglesia y creen que con eso tienen. Es deber de nosotros. Así que no había escuela de sacerdotes. ¿Quién enseñaba a sus hijos a ser sacerdotes, a ejercer el sacerdocio? ¿Quién le enseñaba todas las funciones? ¿Su papá, sacerdote? Y su padre no hizo las cosas bien. Y sus hijos murieron. Y luego estamos llorando. Pastor, ore por mi hijo. Quieren que con una oración de 2 minutos se corrija la mala educación de 20 años de sus hijos. Lo traen para que haya un consejo. Aconséjelo, pastor, ahí se lo traigo. Y creen que es que el consejo del pastor de 5 minutos, 15 minutos va a corregir la conducta de su hijo, la mala enseñanza de haberle mostrado la vida en los caminos del Señor por 20 años, por 15 años. No estamos para eso. Está en nosotros como padres mostrarles la verdad a nuestros hijos. Así que Abinadab también y Usa no eran sacerdotes levitas. Estaban usurpando una posición, eran falsos sacerdotes y Dios se manifestó no para bendecir, sino para reprender.
reprendió y cortó una generación que podía estar al servicio del Señor, que podía honrar a Dios. Cortó los hijos de Elí y se cortó toda una generación que podía estar al servicio de Dios. Porque como padres no ejercemos, no honramos la presencia de Dios. Yo les decía de Obed-edom hace 8 días que era un hombre que amaba y honraba a Dios. Dios se manifestó y se glorificó en su casa. Ahí en Crónicas, capítulo 13, puede usted leer eso. Dice que lo bendijo Dios a él y a sus hijos, a toda su casa y todo lo que hacían. Pero vino bendición tremenda sobre ellos. Usted no puede decir, espere, yo me compongo un poquito. Espere, yo cambio. Espere, yo arreglo. Yo te digo, si no has podido arreglar por tantos años tu vida, mucho menos ahora. Espere, yo arreglo ciertas cosas y ahí sí me comprometo. Espere, yo cambio ciertas cosas y ahí sí me meto de una, pastor. Y uno los mira y dice, ¿cuántos años lleva así? No, 10 años, 15 años. Quien no entrega su vida al Señor no podrá cambiar su vida. Solo el Espíritu Santo puede traer cambios a la vida de las personas. El fracaso del cristiano viene por la desobediencia en la palabra. El fracaso en la familia viene por la desobediencia en la palabra. El fracaso en el matrimonio del creyente viene por la falta de poner en práctica la verdad de Cristo. Los hijos no se educan con repetir solo la palabra de Dios, sino con vivir la palabra de Dios. Para que haya bendición de Dios y para que esa bendición llegue a cada rincón de su casa, es necesario llevar a Cristo, el arca, el trono de Dios, dentro de su hogar. Porque ahí está la presencia de Dios. Yo les decía, el arca era el trono donde Dios se sentaba. Y actuaba en gracia, a favor para con el pueblo. Y Dios obró en favor en el hogar de Obed-edom. ¿Qué había en el arca? ¿Se acuerdan? Estaban las tablas donde estaba escrita las conductas de las personas, o sea, las leyes de Dios. Estaba el maná, el pan del cielo, que era Cristo. Y estaba la vara de Aarón, que representaba autoridad y que Dios lo había elegido como sacerdote. Todo esto representaba a Cristo. Y Cristo cargaba todas estas exigencias de Dios. Ahora usted y yo somos ese arca. El maná de Dios está en nosotros. El pan de vida, Cristo, está en usted y en mí. Su provisión, su bendición está aquí. Y debemos enseñarles a nuestra familia que somos portadores de la gloria de Dios. No solo somos el arca, también somos el tabernáculo de Dios. Les he dicho que ahí habitaba el arca en la profundidad. No tengo el control para mostrarles. Donde habitaba en la oscuridad, en el rincón más oculto, habitaba el Señor. En lo más oscuro se manifestaba la gloria de Dios.
Entonces es cuando usted permite que Dios habite en lo más profundo de su ser. No hay rincón que podamos ocultar delante de Él, y que Él alumbre ese lugar. Y nos convertimos en portadores de su gloria. Nos convertimos en personas con autoridad, con el poder de llevar la presencia de Dios a donde quiera que estemos. Para ser una familia efectiva y bendecida, es necesario destruir toda estructura o sistema dañino que hayamos establecido dentro de ella, o que alguien haya establecido, que hayamos creído. Establezcamos las estructuras de Dios en nosotros y en nuestra familia. Deja que Dios te dé los planos, las indicaciones, como lo hizo con Noé y lo hizo con Moisés. La Biblia menciona 2 arcas, el arca de Noé y el arca de Moisés. Ambas representan a Cristo. Sucede que Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Nosotros estamos guardados en Cristo, cubiertos por Él. Y también Cristo está dentro de nosotros. Todas las exigencias de Dios, las normas de Dios, estaba en Cristo y Cristo está en nosotros. Jesucristo decía, mi carga es ligera, no es difícil de llevar. Era el arca, era Él. Nosotros ya no tenemos que cargar con ese peso, sino que está en Cristo y Cristo está en nosotros. Hay paz en nuestra vida y en nuestro corazón. Él cumplió las exigencias de Dios y se depositó en nuestro interior. Pero también hizo que nosotros fuésemos introducidos en Él. Pero deje que Él sea quien dé las indicaciones, los planos. Todo tenía una medida. Todo, Él decía cómo debía hacerse todo para que no hubiese problema en su servicio. En la antigüedad hubo un hombre que fue en contra de toda presión social. Se llamó Noé. Le creyó a Dios y no cesó su obra. La convicción de Noé llevó a su familia a entrar en el arca, en Cristo. Lo protegió de la tormenta, porque Noé no se rindió. Metió a su familia dentro del arca. Cuando usted le cree a Dios y hace como Dios pide que se haga, si Noé hubiese decidido cambiar algo del diseño del arca, de seguro se hubiera hundido. Porque lo que Dios pide es perfecto. Y es mejor hacerlo según su deseo y según sus medidas, según sus planos, según su palabra, porque es perfecta y trae vida. Noé no murió con su familia. Su familia recibió vida y bendición. Pero el engaño, les decía, el engaño trae muerte. Él no se dejó engañar ni por el tiempo, ni por sus sentimientos, ni por lo que creyó. Ahora, nunca había construido un arca. A veces nos creemos súper religiosos y le decimos a Dios, esto lo hago así porque yo creo que a Dios le va a gustar. No, hacemos porque Dios nos ha dicho cómo le gusta a Él. Hay ciertos platos de comida que a usted le gusta cómo lo preparan, ¿no es cierto? Y usted lo come en otro lado y usted dice, le faltó tal cosa.
no estaba mi mujer o mi esposo para que me hiciera el plato como a mí me gustaba. La convicción de Noé llevó a su familia a entrar en el arca. Y podía estar la tormenta recia afuera, sacudiendo el arca, y el arca resistió. Y como decíamos en la alabanza hace 8 días, puede que haya una tormenta afuera, pero su familia está guardada dentro, está protegida. Lleva la presencia de Dios a tu casa. Podrá estremecerse la madera, las olas golpear con fuerza, sacudirse. El arca no se volteó ni se hundió. Hay algo interesante en esto. El arca ya está construida. Se llama Cristo. Mete a tu familia ahí. Hebreos 11:7 nos dice: fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio, en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por fe. Así tus hijos te vean loco, sigue construyendo el arca. Sigue construyendo tu vida en Cristo Jesús y tu familia. Pero ¿por qué estás en estas? ¿Por qué continúas después de lo que ha pasado? ¿Por qué continúas con esa vida que te has creído? No sé lo que puedan pensar. Tú vas a continuar y vas a terminar hasta que veas a tu familia dentro del arca. Dentro, ministrando la presencia de Dios. El arca, al parecer tenía un defecto. Sí. Usted ha leído bien la historia de Noé, la construcción del arca. Si usted lee bien, al parecer tenía un defecto. No tenía timón. ¿Me entendieron? El arca no tenía timón. Porque Dios, mire, usa significa esfuerzo propio. Por eso murió. No fue llamado. Ya estamos uniendo todo desde el principio. Me iba enredando un poco, pero estamos uniendo todo desde el principio. Usa significa esfuerzo propio. Pasiones humanas, pareceres. El arca no tenía timón porque Dios no quería que Noé se esforzara en dirigir tremendo barco. Dios no le delegó a Noé dirigir el barco. No quería, vea, iban de turistas en, ¿cómo se llama el bote? Cuando uno dice me voy, crucero. Iba de crucero con su familia. Todo resonaba afuera, pero él iba tranquilo adentro. ¿Usted cree que como se alborotaba la tormenta y eso lleno de animales, ellos no tenían la capacidad de cuidar a todos esos animales? De atenderlos en cuando llovía y cuando se sacudía el agua y se movía la barca por todo lado. ¿Sabe qué pasa? Estaban en otra dimensión. Realmente yo leo y yo digo, es imposible que en esa medida cupiera tanto animal.
¿Por qué cree que los sacerdotes no debían llevar ropa que los hiciera sudar? Porque cuando sudaban significaba esfuerzo humano, esfuerzo propio. Su ropa sacerdotal era de lino fino, del más fino que podía construirse, del más fresco, porque no podían sudar. Si salían sudando, lavados, entrapados de sudor, uno dice, wow, le tocó duro allá adentro al hombre. Dios quería que estuvieran lo más tranquilo posible en su presencia. Noé es más, el barco no tenía una sola ventanita y arriba la tenía. No tenía, los transatlánticos se dirigen hidráulica y por GPS y todo lo maneja otro sistema. El capitán del barco haga aquí, haga allá. En la época de Noé no creo que tuvieran sistema hidráulico. Es como manejar una trooper mecánica, ¿no es cierto? Con llantas de balón. En un camino de trocha. A 5 kilómetros por hora. Noé tendría esos brazos. Por eso uno ve a algunos cristianos aquí, pastor. Estoy listo. Yo hice. Yo los veo, yo digo, wow, yo no he hecho mucho. Me siento inútil. Gloria a Dios porque es Cristo el que hace. ¿Sabe? Cristo llevaba el arca. Era dirigida por el Espíritu Santo. No tenía timón. Su familia, deje que sea el Señor quien la dirija. Vaya de coche. Eso se llama gracia. Tú no hagas nada. Jesús dice, acuérdese que el arca, en el arca estaban las tablas, la vara y el maná. El peso de la ley lo llevaba Cristo, no nosotros. Las exigencias de Dios las lleva Cristo. Usted cargue a Cristo, que Cristo carga el resto. Y su familia será bendecida. Números 1:49 al 53, comparado con Primera de Pedro, capítulo 1, capítulo 2, 5 y 9, nos dice que somos sacerdotes para llevar eso. Ya me pasé. En Primera de Crónicas, capítulo 26, versículos 4 al 8, usted va a encontrar ahí la bendición de Dios con los hijos de Obed-Edom. Primera de Crónicas 26, 4 al 8. No menosprecie el servicio al Señor, el honrar a Dios. Usted no necesita tener el mejor puesto en la iglesia. Usted necesita tener el mejor lugar en la presencia de Dios. En su casa. Usted en su casa debe, como les decía hacía 8 días, honrar a Dios, servir a Dios, glorificar a Dios. Y la gloria de Dios se manifestará en su vida. Usted no viene aquí a esperar a que la gloria de Dios se manifieste. Usted viene manifestando la gloria de Dios en su vida.
Entonces cuando decimos el culto estuvo tremendo, porque todas estas arcas portadoras de la presencia de Dios, de Cristo Jesús, vienen con llenos del Espíritu, y cuando se reúnen suceden cosas locas y extraordinarias. Ocurre lo impensable. Obed-Edom sirvió al Señor con esmero. Fue ejemplo de reyes, así como de todo el pueblo. Fue bendecido en su familia. Tuvo 8 hijos, lo que para los antiguos era una bendición. Antiguamente tener un montón de hijos y todos vivos, porque por la época se morían fácil los hijos, por eso tenían tantos. Si yo quiero tener una prole, unos hijos, y que continúen la generación, si pensaba en 5 tenía que tener por ahí unos 15. Por las condiciones de la época los hijos no duraban. Cuestiones de salud, medicina. Hoy en día nosotros sabemos que tenemos 2 y que duran bombril. Pero antes, por eso se habla de bendición. Cuando usted lee la palabra de Dios y ve que había abundancia de ganado, era que era un ganado saludable. Dios bendecía al ganadero o al ovejero, no sé, al pastor. Porque todas sus ovejas se seguían multiplicando y no morían de peste ni de nada. Eso para ellos era bendición. Que sus cultivos no se los comieran los gusanos, ni los saltamontes, ni la sequía los destruyera. Hoy en día tenemos métodos de riego y mecanismos para espantar las langostas y para matar los insectos, ¿no es cierto? Y producimos en cantidades. En esa época no había nada de eso. Entonces, ¿cómo cree que era la bendición? Bendeciré tus cosechas. ¿Sí la están agarrando? Hay que ir a la época, al cuento de la historia. Eso era bendición. Tener hijos y todos vivos era bendición. Y que se siguieran multiplicando más todavía. Y que todos estuvieran en la presencia de Dios, mejor todavía. Fue bendecido en su descendencia. Aún 2 siglos más tarde sus descendientes seguían al servicio del templo. Fue bendecido en su trabajo. Dios lo puso en las mejores posiciones laborales de su tiempo y empleo. Obed-Edom era levita y sirvió en el mejor lugar, en la puerta del sur, entre el templo y la casa del rey. Estaba en lo mejor. ¿Usted quiere lo mejor para sus hijos? Lleve la presencia de Dios a su casa. Viva como un Obed-Edom. Que sus hijos anhelen servir al Señor sinceramente, como usted lo hace. Y que vean la gloria de Dios. Quiero pedirles perdón por haberme extendido. Si usted ha llevado una vida equivocada, ha servido al Señor en sus propias fuerzas, ha buscado una posición, ha querido que Dios lo bendiga, pero ha querido comprar el favor de Dios, sea con dinero, sea con esfuerzo. Ahí en el lugar donde usted está, dígale al Señor: aquí estoy, Dios. Guíame con tu Espíritu Santo.
Si he fallado a ti, a mis hijos, a mi familia, te pido perdón. Que mis hijos vean mi pasión por ti. Y cuando ven la bendición tuya sobre mí, ellos querrán, Señor, honrarte y servirte. Yo quiero ser sincero en mi servicio. Yo quiero tu presencia en mi hogar. Yo quiero tu presencia en mi vida. No quiero que pase como los hijos de Elí, ni como los de Abinadab, como la casa de estos dos hombres. Fue cortada una generación que te podía servir, que podía ver la gloria tuya. Yo quiero ser como los hijos de Obed-edom, como la familia de Obed-edom, una familia que ve tu gloria y tu bendición. Una familia que prospera en todo lo que hace. Una familia que vive en bendición, y vivir en bendición es que vive delante de ti, te honra, te sirve. Y son bendecidos. Para servirte, Señor. Si hay alguno de mis hijos que está lejos, si tengo hijos apartados, Señor, o un esposo o una esposa, una familia, Señor, yo te pido por ellos. Yo seguiré honrándote. Yo continuaré construyendo, Señor. Haré de mi vida un altar, un trono donde tú te sientes y manifiestes tu presencia. Oraré por ellos, Señor, y creeré que tu paz, tu salvación los alcanzará también. Que tú atraes con lazos de amor. Porque también creo, Señor, que han sido llamados a ser sacerdotes. Los hijos siguen siendo hijos. Cuando tú hablaste, Señor, del hijo pródigo, era hijo. Pródigo, pero hijo. Y él volvió porque extrañó tu amor, el amor del Padre, la compasión del Padre, la bendición del Padre. Así es como debemos actuar, Señor, porque encontrará en nuestra casa bendición, palabras de vida, de verdad y de amor, Señor. Levanta mi familia y prospérala en el nombre de Jesús. Úngela. Gracias por escucharnos. Si Dios le ha hablado a través de esta palabra y siente en su corazón aceptar a Jesús como Señor y Salvador, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Quiero que tú seas mi Salvador y el centro de mi vida. Enséñame a vivir conforme a tus mandamientos. Escribe mi nombre en el libro de la vida y quiero iniciar una relación real contigo. Amén. Si usted ha repetido esta oración conmigo, lo felicito. Ha tomado la mejor decisión de su vida y ahora usted y yo podemos llamarnos hijos de Dios. Esto es solo el comienzo. Si vive cerca de nuestra comunidad en Bogotá, Colombia, lo invitamos para que asista a nuestra iglesia y nos conozca. Si no es así, busque la iglesia más cercana a su casa y cuénteles la decisión que ha tomado. Comparte este video para que otras personas puedan recibir el mensaje y síganos en nuestras redes sociales @Iglecafé Bogotá en Facebook, Twitter, Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros y recuerde que nuestra visión es hacemos discípulos para hacer la diferencia. Dios los bendiga.